Bien, esta es la entrega número 3 del tema que estamos abordando, el que hemos subtitulado como Sodoma y Gomorra. Hemos llegado a un punto donde tenemos pesos y contrapesos que nos permiten establecer como un punto de equilibrio que existen dos historias que se desarrollan a la par. Una de ellas es la que Dios cuenta y otra es la que cuentan los paulinos, los pedristas, los juancistas y otras hierbas, aún hasta el día de hoy. Pero nosotros siempre hemos sostenido que es importantísimo los pesos y los contrapesos para descubrir dónde está el engaño, la manipulación y la mentira. Porque hemos denotado, hemos ido encontrando que Pablo falseó muchas cosas, se inventó otras, estableció algunas locuras paulinas, locuras así, literalmente locuras, y hay mucho engaño y falsedad con relación a algunas palabras que dice él, que vienen de Dios. Y de las que nosotros no creemos absolutamente nada, no le damos un 5 a él por eso. Y para adecentar, para asegurar, para reafirmar, para socar, como decimos nosotros, este asunto de los pesos y contrapesos, quisiéramos invitar a otro miembro de la familia divina, en este caso el Mesías Jesús, a que nos relate un poco de lo que él conoce con relación a este tema. Obvio, él lo conoce de primera mano. Pablo lo conoció de última mano, pero la última de miles y miles y miles de años. Entonces, sus criterios, sus comentarios, pues nosotros los descartamos, los tomamos como inválidos. Un individuo que habló sin saber de qué estaba hablando y repitió las locuras de a saber de cuánta gente, de cuánta gente. Entonces, nos llama a nosotros poderosamente la atención que se hable de muchas cosas, se diga mucho, y al final, y al final, al final, descubramos que ha habido manipulación con relación a este tema. En Mateo capítulo 10, versículo 15, el Mesías Jesús nos hace observar algo interesante, nos llama la atención, nos pide indirectamente que pongamos cuidado en lo que él va a decir. Dice él, de cierto digo que en el día del juicio, miren qué interesante, esta expresión en el día del juicio no es cualquier expresión, es una expresión delicada, complicada y difícil de desarrollar. Dice él, de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Miren qué interesante. Dice el Mesías que será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra. De ahí nos vamos a Marcos capítulo 6 versículo 11 que dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, se vuelve a repetir la expresión, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Estos dos pasajes nos permiten conocer de primera mano
la información que maneja el Mesías Jesús con relación a este tema. Si ustedes observan, que esta es la parte, yo diría, trascendental e importante, si ustedes observan, el Mesías Jesús nos está hablando del tema de Sodoma y Gomorra, pero nos aclara él indirectamente que el asunto Sodoma y Gomorra y las otras dos ciudades está muy lejos de ser discutido y debatido como asuntos o problemas sexuales. Más Marcos capítulo 6, versículo 11, contrasta con lo que dice Ezequiel 16, 49. Entonces, estos pesos y contrapesos que nosotros le estamos poniendo al tema nos permiten eh, irnos liberando, diría yo, del engaño paulino, de la mentira paulina, de la falsedad paulina. Porque a nosotros se nos ha vendido la teoría, la falsa idea de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque eran pecadores por asuntos sexuales. Pero estamos leyendo en Escritura que los que tuvieron que ver en el asunto no hablan de ese tema. Que los que hablan de estos temas son los, ¿cómo se llama? Paulinos, pedristas, juancistas y demás yerba. Pero los actores principales, considero yo que es el Padre Celestial, el verdadero Dios, y el Mesías Jesús, nos hablan de que en Sodoma, Gomorra y las otras dos ciudades vecinas, lo que ocurría ahí era otra cosa. Eso no significa que no cometieran otro tipo de pecados, ¿va? Pero lo esencial, o sea, el porqué de las cosas ya está definido. No lo defino yo, no lo va a definir Pablo, no lo va a definir Pedro, no lo va a definir Juan, no lo va a definir nadie más, ni ninguna otra hierba. Nadie de ellos lo va a definir. Quien lo va a definir es Dios, porque Dios es Dios. Y a Él le creemos todo. Y le guste o no le guste a quien esté oyendo este estudio, las cosas son como son. Yo no las voy a cambiar. A mí no me interesa hablar de mentiras y de falsedades. A mí me gusta saber la verdad. Entonces mire qué interesante. Que el no oír la palabra de Dios por sus mensajeros es más, pero más grave que lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Es más grave. Entonces, los pesos y contrapesos nos están ayudando a tener una visión más clara. Obvio que el ser humano por naturaleza es despiadado y no perdona. Por eso se acuñó la famosa frase del Mesías Jesús, que primero viéramos la viga que teníamos en el ojo antes de ver la paja en el hermano. La viga y no la paja. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos los seres humanos es que somos severos para condenar. No tenemos piedad ni misericordia, que también nosotros seamos pecadores. Nos gusta condenar a los demás, pero no nos gusta que nos condenen. Un ejemplo claro, clásico, es el de la mujer que hallaron en adulterio. Otro ejemplo clásico es de las prostitutas y de los publicanos, que hablaba el Mesías.
¿Y esto por qué lo traemos a colación? Porque el tema de salvación que ha sido desarrollado por los paulinos, por los pedristas, por los guancistas y otras hierbas, es una doctrina corrompida que se salió de tono y de los parámetros que el Mesías Jesús estableció. Además, nosotros estamos con intención de tratar ese tema, de cuál es la verdadera salvación. Porque el espectro nos permite tratar este tipo de cosas. El donde tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Generado estos asuntos en este podcast. El tema general es ¿qué es la verdad de las cosas? Entonces aquí podemos tratar un sinnúmero de temas y encontrar los pesos y contrapesos que nos dice la escritura. Pero ojo, posiblemente no nos guste lo que vamos a hallar, porque la verdad así es. Pero uno debe amar la verdad, le guste o no le guste. Debe amar la verdad, porque la verdad representa al Mesías Jesús. Entonces nos encontramos con un problema serio, serio problema, ya que Pablo y los demás se volvieron severos con relación a un grupo particular de personas, a las que poco o nadie les ha podido dar respuesta con relación a cómo debe ser su vida, ¿verdad? A la salvación de sus almas y a su comportamiento en el mundo. Obvio que tenemos que abordar este tema, pero para abordarlo necesitamos tener bases que nos permitan establecer doctrina, no nuestra, sino la doctrina que ya está en las escrituras y que ha estado por siglos y milenios, no trastocada, no de acuerdo a lo que yo creo y pienso que debe de ser, no, sino tal como está dicha y pronunciada por Dios o por el Mesías Jesús o por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que en la antigüedad, que es donde se trató este asunto, se habla del problema de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades restantes como un asunto que tiene que ver con cuestiones que en aquel entonces tenían una gran vigencia y que hoy en día siguen teniendo esa gran vigencia? Pero que a nosotros nos han venido a nuestros tiempos a decir que el problema era un problema sexual y que Dios destruyó esas ciudades por asuntos sexuales. Un tema recurrente en los paulinos, en los pedristas, en los juancistas y las demás hierbas, pero que visto a la luz de las Sagradas Escrituras no es tan así. Es más, en nuestra investigación nosotros hemos encontrado una serie de doctrina paulina mala, que no está acorde con la palabra de Dios. Es más, imagínense ustedes que Pablo se atrevió a dar una lista de pecados imperdonables y llegó al extremo de decir que no iban a heredar el reino de Dios. ¿Se pueden ustedes imaginar a un apóstol que desconocía la doctrina del Mesías Jesús
condenando a mundo y a Raimundo, de acuerdo a su lista de pecado. Por eso sostenemos nosotros que es importante saber qué es la verdad de las cosas. Ya hemos establecido como un principio fundamental que Sodoma y Gomorra tenían serios problemas con relación a lo especificado en Ezequiel 16:49 y respaldado por los demás pasajes. Pero que lamentablemente para nuestra época esta historia ya estaba corrompida, oscurecida y falseada. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con las 4 ciudades que Dios destruyó? A que estas 4 ciudades tuvieron serios problemas de soberbia, de saciedad de pan y de abundancia de ociosidad. En contraste con que no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso, en otras palabras, justicia, equidad, respeto, protección al débil, al indefenso. Y estas cosas, cuando tienen que ver con justicia, Dios mete su mano porque Él es un Dios que representa la justicia. Él es Dios de la justicia. Él creó la justicia y Él observa y resguarda la justicia. Entonces, ¿cómo es posible que nos vengan a corromper a nosotros con una enseñanza falsa de Pablo y de cualquier otra hierba a decirnos que eran problemas sexuales los de Sodoma y Gomorra y las otras 2 ciudades vecinas, cuando la esencia del pecado de estas ciudades fue que eran soberbias, prepotentes, arrogantes? Que el problema que tenían estas ciudades que se saciaban del pan, tenían abundancia y no compartían. Y que esa saciedad de pan los hacía también ser ociosos. No tenían nada que hacer. No se ponían a aprender, a estudiar, a mejorar, a ser personas distintas. Y que eran extremadamente injustos y no le ayudaban al pobre. No les importaba lo que les pasara. Eso, en contraste de que era un asunto sexual, nada que ver, Dios mío. Porque nos está robando esta enseñanza falsa de los paulinos, la verdad de cómo debe ser nuestra conducta. No debemos de ser soberbios, no debemos dejar que haya abundancia ni de pan ni de ociosidad, y debemos ayudar al afligido y al menesteroso. Por eso son importantes los pesos y los contrapesos. Porque sin ellos nosotros llegamos a decir locura. Locura. Como lo escribió, por ejemplo, los pedristas, que dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, en 2 de Pedro 2:6, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente puede significar muchas cosas. Debió ser más preciso el escritor, porque si no deja en el imaginario de las personas que lo leen que el asunto es otra cosa,
todo el mundo dice que estos tenían problemas sexuales. Judas 1.7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, asuntos sexuales, fueran puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No es cierto. No es cierto que fue por vicios contra naturaleza. No. Más bien fueron vicios pro naturaleza. Ociosidad, saciedad de pan, soberbia, es parte de la naturaleza, maldad, injusticia, eso es parte de la naturaleza. Pero aquí nos está hablando el de vicios contra naturaleza, cuestiones sexuales, corrompiendo totalmente el porqué del castigo de Dios a estas 4 ciudades. Por eso consideramos nosotros que es necesario hacer estas aclaraciones y encontrar la verdad de las cosas, porque si no seguiremos extraviados, perdidos, engañados y manipulados. Yo espero que este pequeño y corto estudio que hemos hecho sobre Sodoma y Gomorra haya permitido, por lo menos, haya incidido en hacer una mejor investigación. Obvio, no estamos tratando todo el tema, porque para tratar todo el tema hay que abarcar una serie de elementos que se discuten aún con el asunto de Lot y descubrir la verdad de este asunto. Otro asunto que dejamos por fuera porque no es el tema principal es lo que tiene que ver con esta famosa frase de los sodomitas, que ese es un asunto que está en las escrituras, pero que todo mundo lo trata, o el que lo ha tratado lo trata de una manera incorrecta, que no le da la perspectiva que el texto le impone. Entonces, nuestra intención en este momento es dejar establecido con toda la claridad posible qué es la verdad de las cosas. En este caso, Sodoma y Gomorra. Creemos nosotros que en la medida que vayamos aclarando el incierto panorama doctrinal y religioso establecido por los paulinos, por los pedristas, por los juancistas y demás hierba, en esa medida nos iremos ubicando en el texto verdadero de las cosas y seguiremos de estar diciendo mentiras y repitiendo engaños y falsedades. Es por ello pues que los invitamos nuevamente a escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com, donde nos puede hacer preguntas, interrogantes, dudas y manifestarnos sus inquietudes. También le invitamos a visitar la página oficial laultimaiglesia.com, donde puede ver los distintos tópicos que tratamos sobre distintos temas en particular. Esperamos pues que esta enseñanza que hemos compartido, vuelo de pájaro, hoy sobre Sodoma y Gomorra, le plantee a usted más dudas e inquietudes que otra cosa, y que lo saque del engaño, de la falsedad y la mentira de Pablo y de las demás hierbas. Porque lamentablemente a nosotros nos hacen creer algo
que no es cierto. Es más, usted puede revisar los textos, los diccionarios, la exégesis, los tratados con relación a Sodoma y Gomorra y se va a dar cuenta usted que el tema que se trata ahí no es Ezequiel 16:49, sino es un asunto de carácter sexual que según ese pasaje no tiene nada que ver con el tema. Agradecemos su atención a la presente y lo esperamos en la próxima entrega. Muchas gracias.